No tengo sellito ninguno, ni laissez passer, ni pasaban, ni carnet de passage, ni nada. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. Antes de llegar, quería llenar gasolina. Antes de llegar a... Hostia, aquí otra vez. Hola, para allá. En mis últimos días en Angola se me hizo imposible conseguir gasolina. Afortunadamente, y nunca sabré por qué, me dejaban colarme en todas las gasolineras. Me forzaban a colarme. En vista del caos de las gasolineras de esta mañana, ahí voy en busca de gasolina clandestina para gastar todas mis últimas cuanzas que tengo, que no es nada, son 120 euros, pero un montón de gasolina, para irme con la máxima gasolina posible a Namibia, que por lo visto en Namibia el precio es un poco prohibitivo. Así que nada, a ver lo que encuentro, voy a buscar gasolina. Creo que lo he comentado ya, pero el motivo de estas colas en la gasolinera es que 30 kilómetros más adelante la gasolina vale 5 veces más. Pasa de 30 céntimos a €50. Anoche me acosté con una paranoia. Fui a echar gasolina. Como se veía todo ese ambiente así tan raro, digo, me dio la sensación como que me estaban persiguiendo. Alguien me vio echar gasolina y tan cerca de la frontera. Y estuve ahí pendiente de la moto, hasta le puse esto, no se lo he puesto nunca. Pero digo, será quien lleva, por lo menos se tendrán que llevar el árbol también. O desmontar la moto y traer herramientas y cortar esto. Sí, un poco manías persecutorias tuve anoche. Que fue muy raro. Siempre mira a todo el mundo. Pero había un grupito en la gasolinera apartado del grupo de los que estaban repostando que me miraban de una forma rara. Me hizo de sospechar, me hizo de desconfiar. Bueno, lo importante, la moto está en su sitio. ¿Qué hotelito es este? Normalmente la mayoría de los hoteles por aquí tienen vigilantes con armas automáticas y aquí no había vigilante. Y además tan cerca de la frontera y todo el trapicheo ese que tienen con la gasolina, pues me hizo desconfiar. ¿Se me estará yendo la pinza ya? No creo, ¿no? Me voy a recoger los bártulos y me pongo en marcha ya. Que sí que no entiendo por qué me entró esa manía persecutoria anoche. Corría yo por allí por la carretera y luego por el carril este. Digo, vamos a intentar despistar a este. Es como que me perseguía con la motilla. Por lo bien que iba, ya estaba empezando ya a confiar en la gente. He incumplido reglas ayer. Coger la moto de noche para ir a buscar gasolina, pero es que como no había gasolina, la gasolina se acabó ayer por lo visto. Y luego también había esas colas en la gasolinera. Pregunté en el hotel, ¿a qué hora es mejor para ir a por gasolina? Y me dice, de 10 a 11 de la noche. Y digo, ¿pero es seguro? Sí, sin problema. Entonces por eso fui de noche a buscar gasolina. Que no debería, la gasolinera está cerca, está justo aquí. Está muy cerca. Esta de aquí, que efectivamente ya tiene cola desde por la mañana, ya hay cola. Mira, aquí ya está la cola de la gente para echar gasolina. Y es que luego lo confirmo el precio exacto cuando llegue a Namibia, pero es que es un negociazo. Hay unos márgenes ahí muy buenos. Compra gasolina aquí, vas para allá, la vendes allí, vienes para acá. Eso es como el tabaco en Gibraltar, o aquí la gasolina. Pero es que debe de ser mucha diferencia. ¿Qué hice anoche? Agotar hasta mi último kwanza en gasolina. Porque digo, para pasar al otro lado y que me hagan un mal cambio y perder dinero, prefiero todo lo contrario, llevarme la máxima gasolina posible si tan barata es. ¿Qué pasa? Que no tengo dinero ni para una agüita, ni para desayunar. Son las 7:30 de la mañana. Como tenga que hacer una simple fotocopia ahí en la frontera, no tengo ni una kwanza, ni una. Y la segunda regla que incumplí, aunque no estoy cerca de la frontera, estoy muy cerca de la frontera. O sea, estamos a 35-40 minutos de la frontera. Y es que mis reglas también está no dormir cerca de las fronteras, porque normalmente cerca de las fronteras, en los alrededores, es donde están los pillos. Como le pregunté a la del hotel después de mi manía persecutoria, le digo, oye, pero la puerta principal la cerráis luego por la noche. Me dijo, sí, no te preocupes, la cerraremos. Dice, pero aquí no vienen los gatunos. Debe ser en portugués. Los ladrones en portugués será gatunos.
Tengo unas palabras muy graciosas como solsiño, parece diminutivo de solo, soliño, solito, soliño, solsiño. Y todos me preguntaban, ¿pero va solsiño? ¿Va solsiño? Y los ladrones catuno. Alguna palabra más por ahí había graciosa, pero no me acuerdo ahora. No te creo que va a ser de estas facilitas así, pesados, ligeros para acá. ¿Tan facilito va a ser esto? Vamos a ver si es tan fácil. ¡Hostias! Por todos. Sí, por Luango, Luanda. De Luanda fui a Benguela. De Benguela a Namibe. Namibe, Luango. Ya este es inmigración. Ah, perdón. Y de aquí ya paso. Ajá. Ah, bien, fácil. Pues ese es facilito. ¿Puedo enseñar aquí algo más? Pues claro, Samuel, tienes que hacer la exportación de la moto. Ya te han puesto el sellito en el pasaporte, ahora ¿sí? La exportación de la moto. Muy facilito. Ahora reviso que no haya hecho ninguna gamberrada por aquí. Y el sellito. ¿Paso? ¿Paso? Sí, pasa. Pero espérate un segundito, porque no hiciste importación, por lo tanto no hay exportación que hacer. Buenos días. Buen día. ¿Todo bien? Sí. Papeles de la moto. ¿Eh? Sí. Los papeles de la moto de España. Aquí había otra peguita que se me olvidó comentar antes de llegar, que también me tiene preocupado. Crucé con Tomás en Congo, Angola, y Tomás me dijo súper convencido que aquí no se sellaba carnet de pasaje. Así que esperemos no tener problema con eso, porque no tengo sellito ninguno, ni laissez-passer, ni pasaban, ni carnet de pasaje, ni nada. ¿Eh? No entiendo. Buen día. ¿Todo bien? Por de Congo. Lubo. No me dieron nada. Pero no me hicieron ningún papel. No me hicieron. Y estuve 1 hora en la policía. ¿Pagué la visa? No, visa. Pero no me dijeron, estuve 1 hora en Lubo. 1 hora completa en Lubo y no me dijeron nada de ningún papel. Sí. No me hicieron ningún papel y me dijeron que pagas 6.000 y alguna cosa. No tengo nada. ¿Salgo corriendo? Sudáfrica. Y después de Sudáfrica a Sudamérica. Se lo diré a mis amigos cuando viajan, porque tengo otro amigo que también va a viajar, para decirle que tiene que parar en Lubo, tiene que hacer un papel. ¿Cómo se llama el papel? Al paz de la moto. Y sorpresa, que ya empieza a no ser sorpresa. Me han tratado como me han tratado en toda Angola, me han tratado como me han tratado en casi todos los países de África, sin ponerme ningún problema. No, pero hice muchas paradas, porque paré para conocer los amigos de Apicada, African Nomad, Chela. Entonces he estado haciendo rutas, he ido a Calandula, Piedras Negras, Namibe, muchísimas gracias. Sí. Vale, ok, muchísimas gracias, me ha encantado Angola. Me ha encantado, de verdad, mucho. Muchas gracias. Pues sí, había que hacer un pase o como se llame, que son unas 6.000 kwanzas, que son 12 euritos. O sea, no es por el dinero, es por ir en regla. Bueno, pues estamos oficialmente en tierra de nadie y en esa puerta tenemos Namibia. Hola. Inmigración. Buenos días. Inmigración. Uy, perdón. Aquí otra peguita, además de ese papel que sabía que me faltaba, y es que ahora cambiamos la dirección del sentido. Ahora vamos a ir por la izquierda. No te preocupes. Conseguidor a la vista, la persona que normalmente intenta sacarte dinero en los pasos de frontera. Error. Es simplemente una persona educada que quiere decirme dónde está la oficina de inmigración. Pues increíblemente fácil. Namibia acaba de ponerse en la posición 1 de frontera fácil. Sellito en el pasaporte, sellito en el carnet de pasaje y andando.
Bueno, pues esto está chupado. No he pagado visa, he pagado una tasa para las carreteras, como el que paga un peaje de 12 euros, creo que al cambio he pagado con tarjeta. Pero aquí no se paga visa. Hello, gracias. Hello. Hello. Good, thank you. What? I don't understand. Ah, road. Road fan. Now understand. ¿This one? Y aquí me están pidiendo que enseñe el papelito de la tasa de carreteras, que luego me enteraré que ese papelito también incluye el seguro. No hay que contratar seguro en Namibia porque en esa tasa de carreteras que paga todo el mundo tiene su segurito incluido. Thank you very much. It's ready. I can go. You don't need to see the passport and nothing else. Todo controlado. You know where can I change some dollar to get Namibian dollar? Y es que, como ya sabéis, es mi primera preocupación al entrar a un nuevo país, conseguir dinero del país y a continuación tarjeta de teléfono de ese país. Okay, thank you. Bye bye. Bueno, pues estamos fuera. Ah, no, es Changburo, está aquí, la Changburo. Va a cambiar un poquito aquí, no mucho, pero un poquito. ¿Está abierto? Adentro. Ah, gracias. Gracias. Yo quería para cambiar. To change money, so money, dollars. Here. No, es okay. Aquí. Ah, buenos días. Dólares namibios conseguidos. Ahora buscar tarjeta de teléfono. Thank you very much. Pues ya le iba a liar. Ya la iba a liar. Iba ya por el carril de la izquierda. De la derecha y de la izquierda. Vaya. Y yo que soy distraído, tengo que concentrarme, estar pendiente. Bueno, ha sido rápido el cambio de divisa. Ahora vamos a buscar algún sitio donde desayunar algo y a meterle kilómetros a esto, ¿no? Esto está, parece Estados Unidos. Un montón de centros comerciales así tipo los de Estados Unidos que dan todos a la calle. Qué simpático, ¿no? Pues todavía no hemos llegado al desierto, pero la temperatura sí es ya de desierto. O sea, estamos en 40 graditos. O sea, calor, calor, calor. Cuando se pone una nubecita se agradece. Pero telita, ¿eh? Las carreteras buenísimas y todo bastante desarrollado, ¿eh? Es una sensación extraña. Parece que estoy como en, no sé, como si fuera esto Australia o Estados Unidos. Es una cosa muy extraña. Hemos pasado de África a algo bastante civilizado. Llegó el momento de usar mi gasolina de contrabando. Lo que me ahorro de la gasolina, que tampoco me ahorro tanto. Bueno, sí, son 30 euros. Para el hotel de esta noche, bueno es, ¿no? Me he ahorrado 10 euros. Todo el trafiqueo ese para 10 euros. Si lo sé, me gasto el dinero en galletitas de chocolate para el desayuno. Bueno, continúa la marcha. Pues estamos en el parque natural de Otasha, no sé cómo se llama. Aquí hay elefantes, jirafas, cebras, antílopes, de todo eso. Me parece que estoy en la zona de aproximación. Por aquí pocos animalitos pasarán, yo creo. Vamos a ver cuando llega allí. No ha llegado todavía la entrada. Voy a preguntar lo que vale aquí los safaris. A ver qué sorpresita me llevo. Porque si hay tantos animales como dicen, en cantidad y en variedad, la entrada aquí tiene que ser carita. Claro, la última que fui me costó 15 euros y vi 2 cebras. O sea que es normal que fuera tan barato. Y este seguramente será más carito, pero habrá más animalitos. $350 for camping. But this is in euros. Let me see. And this one is cheaper or more expensive? $20 for camping. If I want to go inside the park, in the hotel, maybe they have like something. Thank you. Hello. Okay, thank you. Bueno, me han dejado entrar. Dice que ahí hay leones.
que le gusta a la gente en moto. A preguntar aquí a ver si me dejan acampar aquí. Me dicen de 20 euros poner la tienda de acampar, pero bueno, si hay animales, vamos a ver si es verdad. No, pues estoy dentro del parque natural, pero entiendo que el sitio donde me han dejado entrar es una parte sin... Es que hay una parte que no me dejaban entrar. Me dice que ahí hay leones. Cuando me han dejado entrar aquí será porque aquí no hay leones, aquí habrá todo lo demás. Así que voy a intentar acampar por aquí, a ver dónde encontramos algo. Por lo visto hay cerca, aquí justo dentro del parque natural, como una zona de acampada de lujo, me han dicho, que cuesta creo que 15 euros, 16 euros. El hotel más próximo y más económico eran 35. Así que vamos a acampar, aunque sea pagando, pero por lo menos a ver si se puede ver algún animal desde aquí, sin pagar la entrada al parque. Vamos a investigar. ¿Los animales están ahí dentro o están aquí? ¿Dónde están los animales? Qué gracioso, parece lo de Jurassic Park. Es lo que dice aquí. Despacito, que hay... ¿Cómo se llaman de eso? Timón y Pumba de eso, ¿cómo se llama? Se llaman jabalís, pero no, jabalís no vas a ver muchos animalitos, pero no son suficientes. Hay que intentar entrar al parque. Bienvenidos a Namibia. Ya me avisaron de que esto era más turístico, de que todo era más caro, y digo, venía yo prevenido. Y digo, voy a buscar un camping baratito dentro de algún parque natural. Digo, y así veo ya algún bicho. Totalmente indignado cuando me dicen camping 23 euros. Digo, pues sí, camping. Voy a enseñar el camping. Tienes tu zona para poner tu tienda, autocaravanas o caravana o lo que quieras para preparar tu barbacoa, tu cuarto de baño privado. Es un camping y lo demás son tonterías. Zona de cocinas, agua caliente. Esto está mejor que muchos hoteles de los que he atravesado hasta aquí. Las duchas. Yo he puesto la tienda aquí porque ayer estaba diluviando. En lugar de ponerla allí, la puse aquí. Y quería que no me resguarde un poco de la lluvia, pero perfectamente podría haber hinchado el colchón hinchable aquí y haber dormido aquí. Pues ya te digo, esto está mejor que muchos de los hoteles en los que me he quedado hasta ahora. 22 euros es un regalo, o sea, de caro nada. Este rocinante, la sombrita, mientras recojo las cositas. Todo eso que lía cada vez que monto y desmonto la tienda. Bueno, pues me voy a poner en marcha. El calor ya me ha pillado y aquí sí está haciendo mucho calor. Estoy valorando opciones, no sé qué rumbo coger, la verdad. Pero creo que voy hacia la costa, que parece que está algo más fresquito, y de ahí visitar de Skeleton Bay y todo eso. Vamos a ver qué rumbo cogemos. Me pongo en marcha. El camping este está de lujo. Está muy bien organizado. Me lo dicen de la entrada y dice, es que es de lujo. Digo, sí, es de lujo, pero es de camping. No, es que es de lujo. Guapísimo. Ay, no te lo pierdas. Piscinón, lo que pasa es que llegué tarde. Y el checkout es a las 10 y no, la cataba también. El piscinón. Si alguien va a venir a Namibia, que me pregunte y le digo dónde está este camping de 20 euros. Hostia, otra serpiente. Ayer vi a la mamá de esa. La mamá de esa era gigante. ¿Qué os parece la pequeñita? Voy a poner aquí a la sombra a ver si veo las jirafas antes de irme. Camping hotelito, está de puta madre. Si alguien va a venir por la zona, que me lo diga y le digo la situación exacta. No tienes casi ni que pagar safari. En el propio lago del camping tiene
vienen todos los animales a beber. Bueno, los elefantes no los he visto, los leones tampoco. Como he dicho antes, buscaré la forma de volver a Etosha. Quiero ver los leones. Vuelvo a la carretera, tengo que volver a acordarme que tengo que ir por la izquierda. Ayer me dijeron, sería recomendable que alguien te acompañe hasta la puerta. O sea, tampoco, aquí no hay leones. Los leones están más para adentro. Hombre, para ir a ver los leones y los elefantes y ver más cantidad de animales, también te lo organizan desde aquí y no me parece nada caro. Mira, despacio, jirafas. No me parece nada caro, son 60 euros 5 horas. La única pega, o lo único delicado, que no te garantizan, pero eso yo creo que es en todos los safaris, no te garantizan de que vayas a ver todos los animales. Yo por la izquierda, Samuel, no te olvides, por la izquierda. Yo ya un día conduciendo por aquí por la izquierda, pero ya le he liado un par de veces. La sensación es extraña. A veces veo a alguno venir de frente y digo, mierda. Pero coño, viene por su carril y yo voy por el mío, o sea, no hay problema. Y en los cambios de sentido, o sea, giras a la derecha, giras a la izquierda, automáticamente la cabeza te cambia de carril. Hay que ir muy concienciado. Bueno, estáis viendo, ¿no? La nubecita me va a pillar. En cada país llueve diferente. Aquí de buenas a primeras te llueve 6 segundos, pero como si te estuvieran echando un jarro de agua por encima. Unos goterones gordo. Lo que nos liamos. Llegó el agua. Pero todavía no han sido 6 segundos. Llevo un buen ratito aquí cayendo agua. Está poniendo oscuro por ahí delante. Es que no tengo un techo de pararme. Hostia. Es que granizo. Claro, ¿cómo voy a ver? Es que granizo, sí que debería pararme, ¿eh? Te duelen las manitas, ¿no, hijo? Eso te pasa por no ponerte los guantes. Sí que duele, ¿eh? No, que son granizos gordos, voy a darme la vuelta. Voy a buscar un árbol para meterme debajo. Pero una área de descanso de esas que hay aquí en todas partes. De nuevo ha llegado el momento de cambiar los planes. Hay que buscar la ciudad más cercana y buscar dónde dormir urgentemente. Vamos a escondernos aquí debajo, hostia. Vamos a escondernos aquí debajo mientras pasa la tormenta. Pero es que esa nube estaba justo aquí, en mitad de la carretera antes. 5 minutos, o sea, eso va rápido. Por eso digo que aquel de allí, digo, si me espero mucho me pilla aquel también. Decidido. Próxima parada, un sitio que me va a cambiar todo el viaje, para bien y para mal. Paramos en Otchibarón. Better. There. Yes, maybe. Hello, I take some water. No puedes imaginar qué alegría de gasolineras. Con de todo, bebida fría, Hello. pago con tarjeta. He vuelto al primer mundo. Yes. Pues habrá que seguir un poco más bajo la lluvia, con única preocupación encontrar hotel y empezar a prepararnos para lo que nos viene los próximos días. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente. Os dejo de nuevo con este cielo del sudoeste de África. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change.